Se ha descrito como el trabajo más sexy del siglo XXI. Pero a ver, ¿cómo se enseña a alguien desde cero a convertirse en un científico de datos? Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un documento académico que es, de verdad, revelador. Es de la Universidad de Illinois y detalla, con una honestidad que se agradece, su aventura al crear un curso de introducción a la ciencia de datos. Nuestra misión, por así decirlo, es desentrañar cómo lo hicieron. O sea, cómo empaquetaron un campo tan vasto y técnico. En un formato que fuera accesible. Exacto. Para estudiantes de cualquier especialidad, desde física hasta diseño gráfico. Y aquí viene el gran reto, sin exigirles ninguna experiencia previa en programación. Cero. Y el enfoque que tuvieron es, creo, lo que lo hace tan interesante de analizar. No vamos a quedarnos solo en el qué enseñaron, sino en el cómo. Vamos a explorar un poco la filosofía detrás de sus decisiones, las herramientas que eligieron y al final, pues intentaremos responder a la pregunta del millón. ¿Este modelo tan ambicioso de ciencia de datos para todos es realmente efectivo? ¿O por el contrario, al intentar ser todo para todos, se arriesga a no ser suficiente para nadie? Exacto, ahí está la clave. Bueno, vamos a desgranarlo. El punto de partida, según explican, es la pura necesidad del mercado. Mencionan un informe de McKinsey que ya en su momento preveía un déficit de casi 200.000 científicos de datos. Solo en Estados Unidos para 2018. Imagínate. La demanda era, y bueno, sigue siendo, brutal. Una demanda que, por cierto, no ha hecho más que crecer. Así que el problema que intentaban resolver era muy, muy real. Totalmente. Pero aquí es donde dieron su primer giro interesante. En lugar de crear otro curso de nicho para, no sé, futuros ingenieros o estadísticos, abrieron la puerta de par en par. El documento enumera las especialidades de los 50 estudiantes que acabaron el curso, y la lista es un reflejo de todo el campus. Publicidad, sociología. Diseño gráfico, lingüística, finanzas, de todo. Es un intento deliberado de romper los silos académicos, de democratizar el acceso a estas habilidades. La intención es fantástica, eso no se puede negar. La idea de que un estudiante de humanidades pueda aprender a programar y analizar datos es potentísima. Ahora bien, Pero la ejecución es donde empiezan mis dudas. ¿Es realista meter en la misma clase virtual a un estudiante de último año de informática, que seguramente lleva años programando, y a uno de primer año de sociología que, con suerte, sabe usar Excel? es el gran reto de la educación online masiva, ¿no? El famoso MOOC. Exacto. Y ellos mismos lo admiten, ¿eh? Cito textualmente del documento. Su principal desafío fue encontrar el equilibrio adecuado para estudiantes con diversas habilidades de programación y antecedentes. Ahí está el meollo de la cuestión. Al intentar servir a un espectro tan amplio, no corres el riesgo de que los principiantes se sientan, como si intentaran beber de una boca de incendios. Abrumados, sí. Y que los avanzados se mueran de aburrimiento. O peor aún, que todos se queden con una capa de barniz, muy, muy superficial. Es una pregunta totalmente válida. Y creo que su primer intento de respuesta está en la tecnología que eligieron como pilar. Tomaron una decisión fundamental. Python. Usar Python en lugar de R. Para quien no lo sepa, R es el lenguaje clásico, el preferido por los estadísticos puros. Increíble para la estadística, pero Python es una navaja suiza. Es un lenguaje de programación de propósito general. Claro. La implicación es enorme. Los estudiantes no solo aprenden análisis de datos, aprenden una habilidad que es transferible. Al desarrollo web, a la automatización de tareas. A la inteligencia artificial. Les da una herramienta mucho más versátil para su futuro. Entiendo la lógica de la versatilidad, y es un buen argumento. Pero no podemos ignorar lo que se pierde en el camino. Hay una razón por la que los estadísticos siguen usando R. Su ecosistema de librerías para análisis complejos, para visualizaciones estadísticas específicas, es inigualable. En eso tienes razón. Al optar por Python, ¿no están sacrificando un grado de rigor estadístico por la flexibilidad? El documento lamenta que la computación no sea un pilar en la estadística tradicional. Pero quizá esa especialización tiene su porqué. Es como aprender a cocinar con un robot de cocina multifunción en lugar de aprender a usar un buen cuchillo de chef. Es una buena analogía, sí. El robot es más fácil y hace de todo, pero el cuchillo te da una profundidad y un control que nunca alcanzarás con el robot. Me gusta. Y a esa decisión de usar Python le sumaron la política de 0 requisitos previos. Valiente cuanto menos. Elimina de un plumazo esa barrera psicológica que impide a muchos estudiantes de letras o de ciencias sociales acercarse a estos campos. Valiente sí, o quizá imprudente. 0 requisitos suena genial en el folleto del curso.
pero en la práctica significa que tienes que empezar desde el nivel -1. Tienes que nivelar por lo bajo. Es un bucle for, conceptos que para la mitad de tu clase pueden ser triviales. Y ese tiempo es tiempo que no dedicas a los temas realmente jugosos de la ciencia de datos. De acuerdo. Pero fíjate en cómo intentaron solucionar otro problema práctico. Uno que es la pesadilla de cualquier profesor de informática. Los ordenadores de los alumnos. Exacto. 50 personas, cada una con su portátil, su sistema operativo, sus versiones de software, un caos garantizado. Y aquí su solución me pareció muy inteligente. Te refieres a lo de Docker, ¿verdad? Sí, usaron Docker para crear un entorno de trabajo idéntico para todos. Para explicarlo de forma sencilla, es como si a cada estudiante le dieran un pequeño ordenador virtual, una caja perfectamente preconfigurada. Todo igual para todos. Con el mismo sistema operativo, el mismo Python, las mismas librerías. Todo idéntico. Esto liquida de raíz el frustrante «pues a mí no me funciona» que te puede destrozar una clase. Tecnológicamente es una solución elegante, no hay duda. Elimina la variabilidad. Pero Siempre hay un pero. también crea un nuevo problema. El documento admite, con bastante candor, que los usuarios de Windows y Mac tuvieron serios problemas para instalar Docker. Dicen que los de Windows se enfrentaron a varios problemas durante la instalación y en tiempo de ejecución. Vaya. Cierto, lo mencionan. Pensemos otra vez en ese estudiante de diseño gráfico o de lingüística. Antes siquiera de poder escribir Hola Mundo, le estás pidiendo que se pelee con la virtualización, que entienda lo que es una imagen de Docker, que use la línea de comandos de Unix. Y Git, no te olvides de Git. Y Git para el control de versiones. Cualquiera que haya intentado explicarle a un familiar por teléfono cómo instalar un programa sabe el caos que puede ser. Ahora imagina hacerlo con 50 estudiantes a la vez, con software complejo. La barrera de entrada técnica que levantas es altísima y puede ser muy intimidante. Entiendo el argumento, es una barrera inicial muy alta, pero ¿no es preferible una barrera que se supera una vez, al principio, a tener 50 barreras distintas y constantes durante 15 semanas? Problemas de configuración. Claro, quizás es el mal menor, un dolor de cabeza intenso al principio a cambio de un semestre tranquilo. Es una apuesta, desde luego. Es una apuesta, sí. Una que puede hacer que algunos abandonen antes de empezar. Pero sigamos, porque si superaban esa barrera, el temario que les esperaba era, ambicioso. Ambicioso es la palabra. El alcance que cubren en solo 15 semanas es impresionante. Repasan todo el flujo de trabajo de un científico de datos. Empiezan con la línea de comandos, dedican 2 semanas a los fundamentos de Python y de ahí saltan a la visualización de datos. Y me encanta un detalle que mencionan. Hablan de Edward Tufte y su idea de minimizar el chart junk, el ruido gráfico. Ah, eso está muy bien. No solo enseñan a hacer gráficos, enseñan a pensar en cómo hacer buenos gráficos. Es un buen punto. Sí, el foco en las buenas prácticas siempre es de agradecer. Y a partir de ahí la cosa se acelera. 3 semanas para análisis estadístico con librerías como Pandas, una para formatos de datos como XML y JSON. 2 semanas para bases de datos. Cubriendo tanto SQL como no SQL. Y lo más sorprendente, 1 semana para introducir el aprendizaje automático y otra para la computación en la nube con Hadoop. Es un tour de force. Impresionante, es una forma de verlo. Yo usaría otra. Precipitado. Bueno, 1 semana para el aprendizaje automático. Seamos generosos. Es una pincelada extremadamente superficial. Es un campo que en cualquier carrera ocupa semestres enteros. En 1 semana lo único que puedes enseñarles es a importar una librería como scikit-learn y a usarla como si fuera una caja negra mágica. pero a lo mejor el objetivo no era la maestría, ¿sabes? Sino la alfabetización. Darle a ese estudiante de sociología el vocabulario y el concepto para que entienda qué es el machine learning, para qué sirve, de modo que en el futuro pueda colaborar con un experto. ¿No hay un valor inmenso solo en eso? Hay valor en la alfabetización, sí, pero también hay un peligro. El peligro de la falsa confianza. Entiendo. Aprenden a ejecutar un algoritmo de clasificación sin entender realmente los supuestos matemáticos que hay detrás, sin saber cuándo es apropiado usarlo o cómo interpretar los resultados correctamente. Y eso, en el mundo real, es una receta para el desastre. Puede llevar a tomar decisiones basadas en conclusiones totalmente erróneas. Es un riesgo. El curso se enfrenta a la eterna pregunta: ¿es mejor saber un poco de todo o dominar una cosa? Y su apuesta por lo primero tiene inconvenientes muy, muy serios. Entiendo la crítica a la falta de profundidad, pero creo que la clave está en cómo lo llevaron a la práctica.
Y ahí es donde el curso, en mi opinión, realmente brilla. No se quedaron en ejercicios de juguete, les dieron un conjunto de datos masivo del rendimiento de las aerolíneas estadounidenses. 120 millones de registros. Más de 120 millones de registros. Datos reales, sucios y a gran escala. Eso sí que es aprendizaje basado en problemas reales. Hay que concedérselo. Y las tareas eran espectaculares. Describen una en la que los estudiantes tenían que crear un mapa de Estados Unidos que visualizara el tráfico de los 20 aeropuertos principales. Para eso tenían que procesar el archivo gigante, conectarse a una API para obtener el tiempo en cada ciudad en tiempo real, Vaya. y luego modificar mediante código un archivo de imagen vectorial, un SVG, para colorear y cambiar el tamaño de los círculos del mapa. Es un proyecto de principio a fin, como los que harías en una empresa. Suena increíblemente complejo para un novato. O esa otra tarea de agrupar aviones de Delta Airlines en clústeres según sus características. Usaban análisis de componentes principales, que es, bueno, una técnica para simplificar datos muy complejos. Encontrando sus patrones más importantes. Exacto. Y el algoritmo Cummings, que sirve para agrupar elementos que se parecen entre sí, básicamente les pedían encontrar las familias ocultas de aviones en los datos. Vale, pero aquí hay un detalle crucial en el documento que lo cambia todo. A ver, Aclaran que para estas tareas tan complejas proporcionaban plantillas de código y que los estudiantes solo tenían que rellenar unas pocas líneas. Y esto me plantea una pregunta fundamental. ¿Cuánto están aprendiendo realmente sobre programación y resolución de problemas? exacto. ¿Y cuánto están simplemente siguiendo una receta como si montaran un mueble de IKEA con las instrucciones? Es un buen punto. El eterno debate entre andamiaje y aprendizaje autónomo. Exacto. Y si estamos hablando de seguir una receta, me pregunto cómo evaluaban si el plato final estaba bien hecho. Porque ahí es donde veo otro problema, el sistema de evaluación. La evaluación por pares. Que un 60% de la nota de programación venía de la evaluación por pares. Es decir, principiantes evaluando el trabajo de otros principiantes. Les daban una guía, una rúbrica, pero ¿qué fiabilidad tiene eso? ¿Cómo controlas la consistencia? ¿Qué pasa si un estudiante es demasiado benévolo o demasiado estricto? Es complicado. El documento no explica cómo mitigaron los problemas de este sistema, que son enormes. Sí, es cierto que en la parte de evaluación dejan algunas preguntas en el aire. Pero si damos un paso atrás y vemos el cuadro completo, el curso fue un experimento valiente. Yo diría que exitoso en su objetivo principal: hacer la ciencia de datos más accesible. Su gran acierto fue ese enfoque práctico, el uso de herramientas de la industria. Y la voluntad de derribar barreras. Exacto, para un público muy diverso. Estoy de acuerdo en que fue valiente. Y su principal debilidad, que los propios autores reconocen abiertamente, fue la que ya intuíamos: La carga de trabajo. la enorme carga de trabajo y la dificultad de gestionar esa disparidad de niveles. Eso inevitablemente les llevó a sacrificar profundidad. Es el precio que pagaron por la amplitud. Y aquí llega la parte más interesante para mí, que es cómo aprendieron de su propio experimento. La experiencia les llevó a iterar y mejorar el modelo. El documento concluye explicando que decidieron dividir el curso en dos. Ah, mira. Un primer curso, Fundamentos de la Ciencia de Datos, para sentar las bases a un ritmo más pausado y apto para principiantes de verdad. Y un segundo curso, Ciencia de Datos Avanzada, para poder profundizar en temas como el aprendizaje automático para aquellos que ya tenían la base. Exacto. Y esa solución, dividirlo en un curso fundamental y otro avanzado, es básicamente el modelo estándar de la educación online de calidad hoy en día. ¿Es verdad? Piensa en las especializaciones de Coursera o los nanodegrees de Udacity. Haces el 101 y luego te especializas. Ellos en 2014 llegaron a esa conclusión a través de la práctica. O sea que descubrieron experimentalmente lo que ahora es una práctica estándar de la industria. Justo. Es un gran ejemplo de cómo la educación evoluciona. Y terminan especulando sobre el siguiente paso lógico. Planean migrar todo el entorno a una plataforma en la nube, como Jupyter Hub. Lo que eliminaría el problema de la instalación. Por completo. Los estudiantes no necesitarían instalar nada en sus ordenadores. Ni Docker, ni Python, ni librerías. Solo un navegador web. Lo cual nos deja con una idea final para reflexionar. Si la única barrera real para acceder a una formación técnica de vanguardia es tener una conexión a Internet, ¿cómo cambia eso el futuro de la educación? Y sobre todo, ¿quién tiene acceso al conocimiento? Cuando el aula ya no es un edificio, sino simplemente una URL,
Las posibilidades y también los desafíos se expanden de formas que apenas empezamos a imaginar. Se abre la puerta a un talento que antes estaba geográficamente limitado, pero también se acentúa la brecha digital. Es una conversación fascinante sobre el futuro del aprendizaje. Con esa idea, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.